madrugada de este lunes falleció a los 79 años el prestigioso periodista José María Chema Salcedo. Ha dejado de existir el gran José María Salcedo de la Torre. Todos tenemos una ambición. La ambición es sobrevivir, pervivir. Pero no podemos porque somos mortales. Una voz que acompañó a generaciones, hoy guarda silencio. José María Salcedo, Chema para todos los peruanos, hizo de su voz una herramienta de libertad. Periodista, profesor universitario y escritor. Su trayectoria marcó historia en los medios de comunicación del Perú. Pero detrás del micrófono, libraba una batalla silenciosa. El pasado 6 de abril, su voz se apagó, dejando un vacío en el periodismo peruano. Pero, ¿cómo fueron sus últimos años? ¿Contra qué luchaba realmente? Hoy, en Doctores de Guardia presentamos Expediente Médico, la larga batalla de Chema Salcedo. Corría el año 2018. Una pequeña herida en la encía inferior parecía inofensiva. Como muchos, pensó que era pasajera. No dolía y ese fue el mayor engaño. Durante semanas recibió diagnósticos distintos, hasta que una biopsia reveló una triste y dolorosa verdad: cáncer de encías. Un tumor maligno agresivo que ya comprometía el hueso de la mandíbula. Y lo que tengo que comunicarle es que tengo cáncer. Tengo cáncer. Y yo se lo comunico a usted porque no solamente usted es un experto en esto, sino porque además es usted un amigo y porque además creo que quizás yo voy a tener que ser operado en breve. El diagnóstico cambió todo. La única opción era radical: extirpar parte de su mandíbula. La reacción que tuvo cuando le dijeron que era cáncer. Mira, te puede parecer un poco ridículo lo que te voy a decir. Sentí una especie de alivio porque ya sabía lo que tenía. Maldita sea. Más de 10 horas en el quirófano. Una reconstrucción maxilofacial compleja, utilizando su propio peroné para devolverle el rostro. Perdió parte de su dentadura, perdió movilidad, pero nunca perdió la voluntad. Su regreso, con una cicatriz visible, se convirtió en símbolo de lucha. Pero el cáncer no fue su único frente. A lo largo de su vida, Chema lidió con afecciones propias de una carrera incansable. Sufrió de problemas crónicos de columna que en sus últimos años limitaron su movilidad. Y además, enfrentó cuadros de hipertensión arterial. Fuentes cercanas y reportajes de salud detallaron que las secuelas de la radioterapia causaron serostomía, sequedad extrema de la boca, lo que dificultaba su alimentación y habla. Yo debo ser honesto, yo no puedo ocultar mi diagnóstico de cáncer, a pesar de que por el momento creo estar perfectamente habilitado para trabajar en medios audiovisuales, TV, radio, parapente, lo que a usted se le ocurra. Lamentablemente he dejado de caminar. He dejado de caminar todos los días. He estado echado, tragando rico en la Rabanete, que ya parece un restaurante gourmet. Creo que no los he decepcionado, o eso espero. Detrás de una voz, había un hombre que nunca dejó de luchar. Y detrás de cada enfermedad, hay una historia que merece ser contada. ¿De qué murió Chema Salcedo? Buenos días, señor. Buenos días, señora. Bienvenidos a Doctores de Guardia. Es una terrible noticia la que hemos vivido al conocer el fallecimiento de Chema. Pero lo más terrible es que muchos de ustedes pueden estar teniendo una lesión similar a la de él y no tener idea de lo que puede estar pasándoles. Y esto es tan simple como: pienso que tengo un afta, pienso que tengo una heridita, pienso que tengo una infección, o quizás es que me toca ir al dentista y lo vamos posponiendo. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que la voz de una generación se apagó por no darle a tiempo seguimiento a esa pequeña heridita que usted puede tener en este momento y que puede terminar destruyendo todo su futuro, como pasó lamentablemente con Chema. Y para hablar específicamente de esto, tengo al doctor Cristian Loaiza acá conmigo. Él es cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del INEM. Doctor, buenos días, gracias por venir. Es increíble, ¿no?, cómo una lesión tan pequeñita puede terminar apagando a una persona tan grande. Yo quiero saber, ¿por qué es que quizás no se dio a tiempo el diagnóstico de Chema? Es correcto. Lo que pasó al reconocido periodista Chema Salcedo es que él probablemente haya tenido una lesión, una herida en la encía. Las heridas en la encía son comunes,
Pero cuando ya esta herida pasa el tiempo, pasan 2 semanas, 3 semanas y no cicatrizan, pues son lesiones sospechosas. Okay. Muchas veces, ¿qué hacemos? Vamos primero donde el dentista. Con el dentista vemos, nos evalúan, nos examina y empiezan tratamientos tópicos, quizás pensando que podría ser una complicación dentaria. Ahí es donde perdemos tiempo. Entonces, el primer apunte que quiero que se lleven. Esto puede aparecer como una pequeña lesión que en un lapso de 2 a 3 semanas no se cura, sigue ahí. Ok, entonces vamos al dentista, esa es la primera indicación. ¿Qué pasa si luego del tratamiento tópico, el tratamiento antiinflamatorio, no vemos una resolución de esto? Muy bien, cuando pasa eso, corresponde al dentista hacer estudios más profundos, ¿no? Podrían pedir, por ejemplo, radiografías panorámicas dentales o hacer estudios ya quizás tomografías con BIM. Pero cuando estamos frente a una lesión que aumenta, crece de tamaño, no cicatriza y que se extiende lateralmente, pues la primera presunción diagnóstica ya es algo raro está pasando. Podría tratarse de un proceso maligno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir al especialista, ¿no? El dentista tiene que derivar al paciente al cirujano de cabeza y cuello en primera instancia. ¿Cuánto tiempo puede haber aparecido o puede haber pasado desde que apareció la lesión hasta que el cuadro ya se complicó en una quizás metástasis o una complicación más severa, ¿no? Porque eso es lo que hace el cáncer. El cáncer no te mata solamente por la lesión. Él aparentemente salió bien de una cirugía maxilofacial, pero esto se ha tenido que seguir complicando y lo más probable es que haya habido esta metástasis hacia algún lado, ¿no? Cuénteme, ¿cuánto tiempo pasa desde el descubrimiento de la primera lesión hasta que ya tenemos un cáncer generalizado en el cuerpo? Lo que vemos en la práctica muchas veces en nuestro medio es que los pacientes vienen con tumores ya avanzados. Han sido tratados como enfermedad benigna mucho tiempo. Es probable incluso que al momento del diagnóstico del tumor en la boca ya los pacientes tengan metástasis. ¿Y dónde hace metástasis este tipo de tumores? En los ganglios del cuello. Por eso el examen tiene que ser completo. Se debe examinar la cavidad oral, la boca, la encía correctamente, determinar el tamaño de la tumoración y sí o sí examinar los ganglios. Porque hasta un 10 o 20% de pacientes al momento del diagnóstico ya tiene metástasis ganglionar. 10 a 20% al momento del diagnóstico. Y como nosotros identificamos que hay una metástasis en el cuello, lo más probable es que esto ya puede estar circulando en el resto de ganglios linfáticos. Pero hay una gran posibilidad de que la lesión se haya quedado solamente en los ganglios linfáticos y dándole un tratamiento a tiempo, esta enfermedad no progrese, ¿correcto? Es correcto. Mientras más pequeño el tumor, el tratamiento va a ser más sencillo. Claro. Puede ser desde una resección pequeña, local, hasta tener que cortar un segmento de mandíbula para contener este tumor y luego hacer una disección de cuello. Hay disecciones de cuello, la disección es el retiro de ganglios de las zonas altas del cuello que podrían ser de manera profiláctica para evitar que el cáncer vaya a esa zona si es que todavía no hay metástasis, pero si ya hay metástasis hay que hacer unas disecciones más grandes que se llaman disecciones radicales de cuello. El objetivo de eso es controlar esta enfermedad, sacarla del cuerpo y esperar a que no esté en otros órganos. Ahora, señor, usted tiene que aprender acá en Doctores de Guardia a diferenciar qué es un afta, que va a curar sola, y cómo se ve una lesión cancerígena que necesita una atención y que tratándolo a tiempo no puede ser que evitemos una metástasis. Doctor, si nos puede explicar la diferencia, por favor, de lo que estamos viendo. Muy bien, las aftas son lesiones elevadas, como globos, que adentro tienen contenido líquido. En cambio, el cáncer se caracteriza porque es una herida, es una llaga profunda que no cicatriza, que puede generar dolor y sangrado. Cuando esta lesión crece, los dientes se aflojan de manera patológica. El dolor incrementa, el dolor es más intenso que un dolor dental y poco a poco la lesión va extendiéndose lateralmente, de repente hasta el labio o quizás hacia la lengua. Pero también se asocia en ese tiempo, ya cuando la lesión es grande, a adenopatías, o sea, ganglios palpables en él. Más o menos un 70 a 80% de los cánceres de boca se ven en fumadores, pero hay un 20 a 30% que no responde al factor de riesgo de fumar. Me gustaría que las personas en casa sepan cuáles son los factores de riesgo, es decir, cuáles son las razones por las cuales a una persona le da cáncer de boca. Bien, lo más importante, los factores de riesgo más importantes son el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, clásicamente. Sinergia aumenta el riesgo y probabilidades de tener cáncer. Ahí quiero resaltar una cosa, doctor, muchas gracias. Si tomas, alto riesgo de cáncer de boca. Si fumas, alto riesgo de cáncer de boca. Si haces ambos a la vez, la sinergia, como dice muy bien el doctor, ya el riesgo tuyo se dispara. Sí, doctor. Así es. Mucho se habla de las prótesis dentales cuando están mal fijadas o tienen flojas o de repente están rotas y también el mal estado de los dientes.
Eso, si bien es cierto, no causa cáncer, puede ser un factor que predispone al cáncer. ¿Qué pasa? Que al tener los dientes, digamos, con astillas, curaciones mal hechas, metales que están ahí sobresaliendo, están dañando crónicamente la mucosa de la boca, la lengua, de mucho tiempo. Eso hace que el microambiente de la boca pierda sus defensas. Claro. Aquellas personas que están predispuestas a tener cáncer no van a tener buenas defensas y el cáncer va a avanzar a sus anchas. ¿Nos puede contar un poquito brevemente sobre cómo probablemente fue el tratamiento de cáncer para Chema, para que las personas en casa tengan una idea de qué es lo que sucede? Cuando los tumores de esta localización del reborde alveolar o de la encía están grandes, están avanzados, el tratamiento es una resección segmentaria de mandíbula. Hay que sacar una porción de la mandíbula que contiene al tumor. Okay. Cuando sacamos un segmento grande de la mandíbula, pues ese espacio tiene que ser reconstruido. Entonces se coloca, se hace un colgajo libre, que es colocar una porción de hueso de la pierna, músculo y piel hacia la cavidad oral, para reconstituir esto y fijar esa porción de hueso con una placa de titanio. Y también hacer una disección de cuello. Ese es el tratamiento estándar para los tumores de esta zona que son avanzados. Esa es la parte quirúrgica, pero no todo queda ahí. Claro, probablemente viene la parte de una quimioterapia, una radioterapia, etcétera. Doctor, último consejo para las personas que están ahí, la forma de darle el mejor homenaje a Chema Salcedo es que con su historia evitamos que alguien fallezca de esta enfermedad. Un consejo, por favor, a la persona que esté en casa sobre cómo prevenir esta enfermedad. Muy bien, en cuanto a las lesiones de la boca, en general, cualquier lesión, herida, puede ser hasta un afta, pero que ya han pasado de 2 a 3 semanas y no cicatriza, que está aumentando de tamaño, que genera dolor, pues ya es una lesión para nosotros sospechosa. Deben acudir al especialista. En el Perú tenemos muy buenos profesionales, cirujanos de cabeza y cuello. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está para esto, ¿no? Para tratar casos complejos. Acudan prontamente, hay que evitar el mal diagnóstico, hay que evitar el uso de medidas caseras, ya consultar a un especialista dental para que él nos sugiera qué hacer, pero de todas maneras lo más importante es prevenir. Perfecto. Señor, hoy día tenemos un programa alucinante. Vamos a hablar de vacunación, vamos a hablar de bullying y tenemos preparado muchísimos consejos para usted el día de hoy. No se mueve y les pido a todos un fuerte abrazo para el doctor Cristian Loaiza. Regresamos ahorita con toda esa información. No se la vaya a perder porque es muy importante, doctor. Muchísimas gracias por todo.